Alabado sea Jesucristo. Hoy quisiera hacer una reflexión sobre lo que es el profeta Ezequiel. Pareciera que estos textos de Ezequiel hablan mucho de la situación actual en toda América Latina. Habla mucho especialmente de cómo los encargados de custodiar la fe, los pastores de la iglesia que Cristo fundó, muchas veces hemos dejado que las cosas pasen y hoy en día nos encontramos en una batalla silenciosa, si se puede decir así, donde cada vez más los católicos van abandonando su fe al no estar formados. Quiero tomar en cuenta los siguientes textos que los voy a leer a continuación. Ezequiel 34, del 4 al 6, que nos dice: No han fortalecido a las ovejas débiles, no han cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no han tornado a la descasiada ni buscado a la perdida. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. También quiero que tengamos en cuenta la lectura de Ezequiel, capítulo 13, versículo 5, que nos dice: No han construido una muralla en torno a la casa de Israel para que puedan resistir en el combate y en el día de Yahvé. Y para finalizar, el texto de Ezequiel también, del capítulo 13, el versículo 10, que nos dice: Extravían a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz. Sé que suena algo duro esta reflexión y estos textos, más que todo para aquellos quienes están a cargo de las comunidades cristianas católicas, los sacerdotes, obispos, los laicos comprometidos, que son cabezas de cada grupo juvenil, cada grupo de parroquia, que estamos llamados a hacer esta función, a ser custodios de las ovejas del reino, a saber protegerlas, a resguardar al débil, a cuidar al enfermo, y no solamente en el campo físico, sino en el campo espiritual. Hoy en día la Iglesia Católica se nota más la ausencia de esos buenos pastores que luchan y protegen al rebaño ante las embestidas de las fieras de hermanos que se dicen cristianos, pero que no enseñan la fe de Cristo, que enseñan otras doctrinas, otro evangelio, como decía San Pablo en Gálatas capítulo 1, del versículos 3 en adelante, ¿no? Uno puede observar esa ausencia. Los sacerdotes laicos que hablan como dice Ezequiel en el versículo 10 del 13, queremos paz, no nos llevaremos en paz con ellos, les dejaremos nomás predicar, que sigan nomás a ellos con eso, es compartido, todos vamos a llegar al reino del cielo, porque todos hablamos de Dios, cosa que no es así. Cosa que por estar diciendo no les enseñaremos, no nos preocuparemos por formar a los católicos, por enseñarles la fe, por enseñarles la doctrina católica, les dejamos a su libre albedrío, les dejamos abandonados. Y un católico que no está formado es presa fácil de estas fieras que andan en el campo, de falsos pastores. Y los pastores que deben estar custodiando las ovejas de Cristo, refugiados en los templos, resguardados en algún lugar, y que callamos o que callan simplemente para no ofender a nadie o para no decir las cosas de Cristo, simplemente para que estemos, como dice, en paz. Cada vez el mundo se torna más anticatólico y hay muchos falsos profetas que andan predicando doctrina diferente, evangelio diferente. Cada día aparece una nueva iglesia evangélica, un nuevo cristianismo. Y en la Iglesia Católica, no todos, pero varios, parecieran estar conformes con ese apostatar de los que somos cristianos. Dejar que la gente que era católica abandone su fe y se pierda.
Recordemos estos textos de Ezequiel, porque en vez de haber construido murallas para proteger al pueblo de Dios, la casa de Dios, ante la gran batalla que se está viviendo, estamos dejando que se nos ataque, que se nos destruya, que se trasquile a las ovejas de Cristo, llevándoselas a otro lugar. Me disculpo si alguien se siente ofendido, se siente mal al haber escuchado esto, pero es lo que está sucediendo. Vienen por las casas, tocan las puertas, te predican un evangelio diferente, te regalan panfletitos con un evangelio diferente, te regalan cosas, te ofrecen cosas, se aprovechan de la inocencia, de la humildad del fiel católico que no ha conocido su fe y que nadie se preocupa por formarlo. Necesitamos que los pastores, los sacerdotes, obispos, empiecen a iniciar de una vez una actividad pastoral de formación, de afianzamiento en la fe, de identificación católica. Que sepamos por qué creemos lo que creemos, que tengamos doctrina firme, que se predique lo que se ha predicado desde los primeros siglos con base y fundamento, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron sus aprendices, como lo hizo Ignacio de Antioquía, Clemente y otros santos que han servido a Dios desde los primeros siglos. Si nosotros nos ponemos a pensar en los santos, podemos ver que ningún santo era, los dejaremos en paz o que sigan nomás en su error. Todos los santos buscaban enseñar la doctrina de Cristo y prevalecer en la doctrina de Cristo. Y si tenían que decir las cosas, las decían, porque estaban defendiendo a las ovejas que no estaban preparadas, porque ellos salían en defensa de aquel que no sabía, porque ellos curaban al herido, porque ellos cuidaban del que estaba enfermo o el que estaba confundido, porque iban en búsqueda de aquel que está perdido. No podemos quedarnos de manos cruzadas, ya no podemos, ya no es tiempo de eso. La iglesia ha venido a predicar a Cristo y si tiene que morir a causa de Cristo, debe luchar por Cristo. Así debe ser. No vaya a ser que llegue el tiempo donde la iglesia ya no pueda defenderse ante los grandes problemas que está viendo en el mundo, gran oposición en cada país que está surgiendo en contra de la fe cristiana, de los católicos, y quedarnos de manos cruzadas hasta que a nuestro país nos llegue también esa gran apostasía y ese gran ataque evidente, así ya visible, donde ya no te permitan ni predicar la fe católica. Estamos esperando eso, estamos esperando a que sea tan visible el combate para que recién hagamos algo, o vamos a empezar desde ahora ya a afianzar la fe de los católicos, la fe de las ovejas del reino, para que nosotros, como fieles hijos de Dios, que somos parte del camino de Cristo, seamos fuertes en la fe. Un país que conoce su fe, un católico que conoce su fe, va a ser un país diferente. Va a ser un país que va a poder hacerle frente a esta gran maraña que va en contra de la verdad, en contra de la vida, en contra de Dios. Espero podamos reflexionar ante todo esto y se vayan formando las comunidades en Biblia, se vayan formando comunidades en doctrina, se vayan formando comunidades en historia de la iglesia, que sepamos lo que creemos. Con esto me despido. Hasta otra ocasión. Alabado sea Jesucristo.